Como todas las semanas, momento del espacio Factum aquí en BTV Noticias con Eduardo Botinelli. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien, en un ratito nada más vamos a ir a la conferencia, insisto, conferencia importante a nivel de torre ejecutiva con el presidente de la República. Vamos a estar brindándoles detalles en minutos nada más. Un sondeo de los habituales de Factum, de esos que siempre marca, que muestra, digamos, la evolución de la aprobación del gobierno, del presidente de la República. ¿Qué dice el sondeo que se hizo en octubre, ¿no? Fresquito, está recién salidito del horno, sobre la aprobación de Yamandu Orsi? Bueno, sí, es la encuesta nacional Factum, digamos, viene a representar octubre, arrancó el 23 de septiembre el relevamiento de campo, terminó el 12 de octubre, es decir, una semana de cerrada. 900 casos en todo el país, urbano y rural, a través de telefonía celular. Y lo que tenemos es, sí, la pregunta de, bueno, en cuanto a la actuación de Yamandu Orsi como presidente de la República, si la aprueba, la desaprueba o ni la aprueba ni la desaprueba. Habla del presidente, no del gobierno. Es del presidente, efectivamente. Es la aprobación del presidente en su actuación, en su rol que está desempeñando. Entonces vemos el primer gráfico, que lo que nos muestra es cuál es el resultado global. Después lo vamos a desagregar, vamos a comparar un poco con alguna medición anterior. Lo que tenemos es que tenemos tres partes que no son iguales ni exactamente similares, pero una parte más grande, digamos casi 4 de cada 10, el 39%, que declara que aprueba la gestión del presidente Yamandu Orsi. Hay un 28% que dice ni la aprueba ni desaprueba, y un 33% que desaprueba la gestión de Yamandu Orsi como presidente de la República. Entonces, esa primera foto nos muestra que efectivamente hay más aprobación que desaprobación, 39 a 33, y el término neutro, que era uno de los temas que hablamos la entrega pasada, que fue una encuesta 2 meses anterior, disminuyó un poco y es lo que vamos a ver a partir de los siguientes gráficos. No quiero spoilear hacia adelante, pero para los que están ahora mirando y analizando estos resultados, no hagan una transposición político-partidaria, ¿no? O sea, hay gente que puede aprobar el desempeño de Yamandu Orsi y no votar el Frente Amplio. Hay gente que puede desaprobar el gobierno de Yamandu Orsi y votar al Frente Amplio. Esto no es político partidario. No, siempre ha habido siempre una relación, pero no es absolutamente 100% hacia un lado y 100% para el otro, ¿no? Efectivamente, hay un componente político partidario que tiene dos razones. Es por algo lo votó. Claro. Y la segunda es, bueno, también es lo que votó, es decir, de alguna forma sostener lo que se votó. Lo voté, pero me está decepcionando con relación a lo que yo esperaba. Exactamente. Y ahí puede haber una desaprobación de alguien que apoyó. Ese es el otro punto, efectivamente, cuando hay desaprobación de los propios votantes. Vamos con Montevideo Interior y las franjas etarias. Bueno, ahí tenemos algunas diferencias y algunas continuidades, digamos, con lo que veníamos viendo. Cuando miramos el mismo dato, digamos, de aprobación presidencial y desagregamos Montevideo del Interior, tenemos un primer dato que cuando veíamos 2 meses atrás eran calcos Montevideo del Interior, ¿no? Es decir, eran muy, muy parecidos. Ahora sostienen cierta similitud, los dos caen en aprobación y además son muy parejos entre sí Montevideo del Interior. La diferencia que recogemos en esta medición con respecto a las anteriores es que la desaprobación es mayor en el interior que en Montevideo, que de alguna forma está vinculado con lo que decías antes, es decir, el voto también está atravesando esta desaprobación. Pero podemos decir que aumentó la desaprobación del gobierno de Orsi en el interior del país. En el interior del país aumentó más que en Montevideo. Y la aprobación cayó en niveles similares. La diferencia está en el término neutro, el ni aprueba ni desaprueba, que es mayor en Montevideo, el 31%, y el 24% en el interior. Y cuando vemos por edades, se sigue manteniendo algo que venimos viendo en medición tras medición, y es que la mayor aprobación se da en los mayores de 62 años, y en el resto de las edades los niveles de aprobación son muy similares. En esta medición ya eran relativamente similares en el anterior. En realidad en el anterior veíamos más un aumento sistemático a medida que aumentaba la edad. Y ahora lo que vemos es que los 3 primeros tramos etarios, de los 18 hasta los 62 años, o hasta los 61, se mantiene el mismo nivel de aprobación, y el mayores de 62 años es mayores, 10 puntos más en los mayores de 62 que en el resto de las edades. Y la desaprobación
tiene algunos movimientos, pero es bastante estable en los 3 primeros tramos, un poco mayor en el tramo de los 48 a los 61 años y es menor en los mayores de 62 años. Es decir, de alguna forma, hay cuestiones que se sostienen cuando vemos las distintas mediciones y los movimientos que se ven son relativamente menores y se mantiene ese patrón donde los mayores de 62 tienden a aprobar más la gestión de Yamandu Orsi que los menores de 60 años. Ahora vamos a lo que yo mencionaba con relación a la aprobación de acuerdo a lo que votaron en el último ciclo electoral o en las últimas elecciones, si votaron o no a Yamandu Orsi o al Frente Amplio. ¿Qué dice esta encuesta? Bueno, bien, ahí tenemos una diferencia importante cuando miramos los bloques políticos, que es esperable. Es decir, lo esperable es que más o menos las columnas queden pintadas así. Es decir, en verde el oficialismo, en rojo la oposición. ¿Qué matices tenemos? Bueno, primer matiz, 7 de cada 10 votantes del Frente Amplio, el 70%, declara aprobar la gestión de Yamandu Orsi. Una pregunta barra paréntesis. ¿No es poco? Bueno, depende con relación a la histórica. Digo. Bueno, con relación, acá hay dos cuestiones. La primera es que es relativamente bajo el nivel de desaprobación y es más alto de lo que veníamos acostumbrados el término neutro dentro del oficialismo. Lo segundo, que cuando miramos con la anterior, en la anterior teníamos un 75% de aprobación dentro de los votantes del Frente Amplio y ahora es 70%. Y teníamos 4 de desaprobación y ahora es 10%. No son grandes movimientos numéricos, digamos, porque además hay cuestiones del margen de error y demás que hay que considerar. Pero es algo que cuando se analiza políticamente y los acontecimientos políticos que ha habido, es razonable que suceda. Pero, por ejemplo, Mujica, Tabaré Vázquez, ¿tenían un nivel de aprobación del 70% solamente de su gestión? No, era más alto la aprobación y era más baja la desaprobación y sobre todo era mucho más baja el término neutro. Claro. Es decir, lo que este gobierno está teniendo en el arranque es un nivel de término neutro, de ni aprueba ni desaprueba, más alto en términos generales y en sus propios votantes de lo que veníamos acostumbrados en las últimas décadas. Vamos a los votantes del partido de la coalición. Bien, entre los votantes de los partidos de la coalición, el 12% aprueba la gestión de Yamandu Orsi, baja levemente, pero en realidad está dentro de los márgenes de error, estaba en 16, ahora está en 12. El 33% ni aprueba ni desaprueba. Y el 55% lo desaprueba. Y acá es donde se ve el movimiento más grande. Ya vamos a ir con eso, pero una pregunta barra interrogante asterisco. ¿No es alto el nivel de aprobación o de entre neutro y aprobación, por lo menos de no rechazo? Yo estaba sacando la cuenta, 45%, quiere decir que de 100 personas que votan a la coalición, que votaron a la coalición, un 45% no lo rechaza. No desaprueba, claro, no desaprueba la gestión. No lo y rechaza. es un nivel, digamos, alto, sí, porque está concentrado en ese término neutro, ¿no? Es decir, eso es lo que está cambiando, lo que ha cambiado, por lo menos hasta el momento, y es esperable, por lo menos este movimiento que estamos viendo ahora, que es una disminución de ese término neutro con respecto a las mediciones anteriores, porque empieza a actuar políticamente. En algún momento la gente empieza a definirse. Exactamente, pero efectivamente la novedad que estamos teniendo en este arranque es que votantes de los partidos de oposición no desaprueban la gestión. Y ese es uno de los cambios relevantes cuando decías, bueno, no es bajo el nivel de aprobación en los votantes del Frente Amplio. Bueno, es relativamente bajo cuando lo comparamos con anteriores, pero el matiz está en el término neutro. Acá, en los votantes de los partidos de la coalición, sucede lo mismo. Es relativamente bajo el nivel de desaprobación, es más bajo que los de desaprobación que tenían Vázquez o Mujica, sobre todo el segundo gobierno de Vázquez, e incluso cuando mirábamos al revés, los votantes del Frente Amplio con respecto a la calle Pou, era más alto el nivel de desaprobación. Pero no aumenta sustancialmente el nivel de aprobación dentro de votantes de la partido de la coalición a Orsi. Lo que hay es ese volumen de casi la tercera parte de votantes de los partidos de la coalición que dicen no apruebo ni desapruebo. Y esa es la novedad, digamos, más relevante para explicar un poco cómo se está moviendo la opinión pública en este sentido. Vamos a ver la serie de los últimos movimientos, sobre todo tomando en cuenta junio, octubre, o sea, las últimas 2 mediciones y cómo ha evolucionado, ya que es un gobierno que
digamos, está en su primer año, pero ya pasó lo que es el periodo de la luna de miel, los 100 días de gobierno. Esta encuesta está hecha justo cuando terminaba la ley de presupuesto y la votación. O sea, ya empieza a tener algunas cartas para mostrar que marcan, por lo menos, la tónica de lo que va a ser el gobierno. Bueno, efectivamente empieza a actuar políticamente y a tomar decisiones el gobierno en un arranque de gobierno que habíamos marcado que estaba siendo cauteloso, ¿no? Es decir, no estaba teniendo una impronta reformadora, profunda, y sí empiezan a verse las cartas de la línea del gobierno, de cuánto de continuidad y cuánto de cambio hay. Entonces, ¿qué vemos? Cuando nosotros presentamos la encuesta anterior, veíamos que no había habido cambios sustanciales entre junio y agosto, es decir, había habido una caída de 2 puntos en la aprobación y un aumento de 2 puntos del término neutro, y la desaprobación se mantenía igual. Bueno, esta foto de octubre nos muestra un cambio con respecto a las anteriores, porque se da una caída de 5 puntos del nivel de aprobación de quienes aprueban la gestión de Orsi como presidente, un aumento de 11 puntos de quienes declaran desaprobación. Y esto se explica fundamentalmente por los votantes de los partidos de la coalición, pero también por un incremento dentro de los votantes del Frente Amplio, y consecuentemente una caída del nivel neutro, que era lo que más resaltaba, digamos, en términos de comportamiento distinto. Sigue siendo un saldo positivo de aprobación, sigue teniendo la característica de un nivel alto en términos comparados con gobiernos anteriores del ni aprueba ni desaprueba, y también presenta una señal importante del aumento de la desaprobación. ¿Qué tiene que ver con esto que hablamos? Aparece el presupuesto, aparece la confrontación oficialismo-oposición, que por más que las características personales de Orsi no han sido la del choque, sino más el diálogo, igual empieza a presentar, digamos, mayor nivel de desaprobación en los votantes de la coalición de lo que teníamos antes. Pero también es verdad que es un gobierno al cual probablemente, como, no sé, me vas a corregir porque tenés mucha más memoria y llevas mucho más tiempo analizando este tipo de situaciones, pero probablemente es el gobierno que más está siendo, entre comillas, atacado desde sus propios votantes. O sea, uno ve una inconformidad, o por lo menos personas del Frente Amplio, militantes, que le reclaman más izquierda al gobierno. El gobierno claramente no va a ir por esa zona, no va a ir por ese lugar, y esa desaprobación que aumenta a nivel de la interna del Frente Amplio probablemente sea un dato significativo, ¿no? O sea, algo para prestar atención. Lo otro es esperable, que a medida que avance el gobierno, los que votaron en la oposición empiecen a desaprobar el gobierno, tiene más lógica. Sí, de hecho, en realidad lo sorpresivo era que no hubiese tan alta desaprobación desde la oposición. Pero sí, efectivamente, a partir de las decisiones que ha ido tomando el gobierno, en términos, hay 2 grandes temas que han estado arriba de la mesa. Uno es el presupuesto, atado con cuestiones vinculadas sobre todo a la educación, que ha sido el conflicto más fuerte, si se quiere. Y el otro ha sido el tema de Israel-Gaza, ¿no? Claro. Es decir, que ese ha sido una demanda desde una parte del Frente Amplio fuerte. Entonces son los 2 temas que se han puesto arriba de la mesa de crítica desde los propios votantes del Frente Amplio, que empieza a aparecer en este aumento leve de la desaprobación y de un descenso de la aprobación. Digo, y no hablo de los que hoy criticaban que Orsi se reunió con Tony Blair, ¿no? Como que habría gente no, ese ya es otra etapa posterior. Digo, hay gente que dice que no se tiene que reunir con Tony Blair, pero dichos, más allá de eso, lo que vos decís, hay gente que, por ejemplo, a nivel presupuestal le está reclamando que el presupuesto no contempló lo que se había dicho en campaña y algunas señales que se habían dado. Claro, y ahí aparece justamente las críticas desde los propios votantes del Frente Amplio a la gestión, que sigue siendo minoritario, si estamos hablando del 10% de los votantes. No es que hay una ola, pero digamos, sí hay un crecimiento, pero hay un incremento de la desaprobación y un descenso en la aprobación. Es decir, tampoco es el término neutro, ¿no? Lo que ha aumentado. Lo que aumentó ha sido la desaprobación en detrimento de la aprobación. Eduardo, muchas gracias. Gracias a ti. Hacemos la pausa y seguimos con más aquí en BTV Noticias.